Es un estilo que lo que hace es achacar totalmente el sistema claramente jerárquico a un sistema mucho más plano, en el cual se fomenta el que haya autogestión, que las decisiones no pasen todas por los que llamaban líderes o responsables o la directiva antiguamente, ¿no? Entonces, cambiar dirigentes por liderazgo que salga pues más de forma natural, aunque a veces es difícil, depende de la cultura. Hay lugares en que el líder natural sale muy fácilmente y la gente lo acepta, pero hay culturas, y en concreto España y yo creo que México, es difícil a veces que el líder salga de forma natural. A veces el que sale no es precisamente el líder de verdad. Sale gente pues, que igual es más valiente, pero no tiene por qué ser un líder de verdad, ni la gente le valora a él como líder. Hola, bienvenidos. Mi invitado el día de hoy es Miguel Bernard, fundador y director de Walter Park. Desde hace 17 años empezó el proceso de autogestión en su organización y pertenece al grupo NER Group. Nos comparte su historia de transformación que tuvo en su organización al estilo NER y también los retos y desafíos que se ha enfrentado a todos estos años, siempre colocando a las personas en el centro de la organización. Este es un gran conversar, así que los dejo con Miguel. Hola Miguel, bienvenido. Buenos días, bienvenido y muchas gracias también, Pacho. Oye, pues qué gusto de tenerte aquí y viendo la organización tuya y tu liderazgo, pues me gustaría empezar, ¿cómo llegas tú a la autogestión? A ver, nosotros que comenzamos la empresa en el año 92, la antecedido cuando era joven, con 28 años, fue un emprendimiento de esos que te salen del alma, digo, porque yo siempre creo que desde pequeñito quería ser empresario, pues es una cosa que se lleva en la sangre. Al cabo de un tiempo, después del comienzo de la actividad, que empezó en el 91, pues yo notaba que la empresa iba creciendo, pero perdíamos un poco ese buen sentido y esa buena relación que teníamos entre todos cuando éramos una empresa chiquitina. Pues yo que la empecé con las pequeñas personas con las que empecé. A medida que íbamos creciendo, empezamos una empresa en India y entonces se iba complicando, yo iba viajando y veía que había como una especie de disrupción o, por llamarlo de alguna manera, como una especie de separación entre lo que aquí normalmente en España se llaman trabajadores y lo que es la dirección o lo que era el dueño. Y a mí eso pues no me gustaba. Realmente yo siempre me ha gustado esa relación estrecha con la gente, cuidar de las personas, tener ese buen ambiente que fomenta sobre todo pues el buen rollo y la buena productividad. Entonces, con esos barruntos en un verano del 2007, con mi hermano, que también entró de socio al de 2 años en el 94, yo le preguntaba, le decía, Gabriel, aquí algo tenemos que hacer si no queremos que esto se nos vaya de las manos para mantener ese espíritu que teníamos que iniciar, ¿no? Y descubrimos un poco lo que Koldo Sarechava había hecho en una empresa de aquí que se llamaba Lamco. Entonces todavía no existía NER como tal. Con esto fuimos la segunda empresa que nos incorporamos a este modelo, este estilo de relaciones. Y entonces hablé con Koldo y le dije, Koldo, ¿tú estarías dispuesto? Y él sí, nos puso una serie de condiciones y ahí empezamos un poco a entrar en lo que era un nuevo estilo de relaciones. 2007 hace ya 17 años, o sea que llevamos un camino recorrido, ¿no? Pues y bastante, ¿no? Son de los pioneros, yo creo, del País Vasco. Sí, del País Vasco somos los segundos. Sí. Y bueno, precisamente me gustaría conocer un poquito de esa transición, ¿no? Y cómo es que aceptaron ustedes, tú y tu hermano, de hacerlo? ¿Qué veían como en ese entonces que tenían que aventarse a este nuevo estilo, ¿no? Pues, o sea, lo que te decía antes, que era un poco echar en falta esas buenas relaciones, fue la motivación para buscar a Koldo. Cuando me hizo la primera entrevista, que vino a visitar la empresa, yo quise enseñarle lo que hacíamos, las cosas tan bonitas que hacíamos,
Y la verdad es que no le importó nada y me dijo, no, no me importa mucho lo que tú hagas. A mí me importa lo que tú pienses y lo que tu empresa tenga detrás, ¿no? Y entonces yo le expliqué el estilo de gestión que tenía y entonces me dijo, pues la verdad es que estás muy anticuado y tú gestionas la empresa como se gestionaban hace 100 años y 200 años, no hay ninguna diferencia. La verdad me sentí un poco ofendido, pero en el fondo tenía razón. Digo, seguimos gestionando con una estructura piramidal, muy jerárquica, con miedo. Aquí nosotros en el País Vasco, como sabéis, hace muchos años teníamos un grupo terrorista que secuestraba empresarios, con lo cual el ser discreto y no ser transparente pues era algo bastante lógico y una medida de prudencia. Entonces, Caldo me dijo, mira, yo te voy a explicar cuáles son mis condiciones y luego tú decides si quieres cambiar o no quieres cambiar. Y yo le dije, vale, perfecto, pues explica. Entonces él me dijo, mira, la primera es la transparencia. Y yo, ¿tú eres transparente? Y me preguntó así, le dije, bueno, pues hombre, dadas las circunstancias no mucho, pero hay gente que sabe y conoce. No, transparente es ser transparente. La gente conoce qué es lo que pasa en la empresa, cómo va, cuál es la dirección. Y dije, pues honestamente no mucho. Y me dijo, ¿tú entiendes por qué tienes que ser transparente? Y me dijo, mira, la gente es como en un partido de fútbol. Si la gente no sabe cómo va el marcador, no sabe en qué posición de la liga, no sabe cuál es su competidor, no sabe contra quién juega. Si la gente no sabe, la gente no se implica. Y si no se implica, no hay compromiso. Y si no hay compromiso, es imposible que haya éxito. Con lo cual, te queda claro que es importante la transparencia. Y dije, bueno, pues sí, la verdad es que bastante. Dije, bueno, y a ver, ¿qué es segunda condición? Me dijo, mira, hay un tema de equilibrio salarial. Y me dijo, a ver, enséñame un poco lo que tú pagas a las personas. Entonces, nosotros siempre hemos pagado por encima del convenio, lo que dice la ley, bastante por encima. Pero es verdad que los sueldos, pues para el primer nivel, lo que decíamos el nivel, eran bajos, comparados lógicamente con el mío, comparados con cualquiera de los que estaban entonces llamados directivos. Y entonces él me preguntó honestamente, mira, ¿tú crees que con este salario la gente puede vivir? Y hombre, yo me quedé un poco sorprendido por la pregunta tan dura o tan agresiva, ¿no? Y le dije, hombre, pues la verdad, honestamente, creo que no, pero no es que yo tenga un salario que me compre un barco o que tenga una casa enorme, es que la empresa da lo que da y te digo, y aquí mantenemos una estructura. Me dijo, sí, pero no me estás contestando. ¿Realmente tú crees que una persona podría vivir con este salario? Y yo, honestamente, le tuve que decir, pues mira, la verdad es que no, me parece que es un salario bajo, el cual la gente le tiene que costar. Me dijo, vale, perfecto. Entonces, me dice, ¿tú estarías dispuesto a subir el salario, sobre todo a los más abajo? Y le dije, pues hombre, yo no sé, depende, ya sabes que aquí si subes es de una vez para toda la vida, luego no se puede bajar, eso es un riesgo. Y me dijo, no te preocupes, que con la productividad que podríamos ganar si aplicamos un poco el estilo que yo te voy a comentar, esa falta esa falta de competitividad la vas a ganar con productividad. Y le dice, bueno, vale, pues esa es la segunda condición. Bien, me parece bien. ¿Cuál es la tercera? Y me dice, pues mira, la tercera es que esto hay que repartir la cosecha. Tú pones el campo, tú pones los arados y tú pones el tractor. Pero aquí la gente que cosecha y la gente que siembra y la gente que cuida la tierra son todos los que están ahí en la fábrica. Con lo cual, tiene sentido que la cosecha se reparta entre todos. Y entonces, hombre, no era muy... yo siempre había incentivado, pues como hace todo el mundo, las empresas como me lo conoces, pones un pequeño incentivo a uno, luego le inventas a uno una comisión de ventas, al otro no sé qué. Entonces, es difícil el gestionar eso. Con lo cual, yo dije, bueno, pero ¿de qué se trata? ¿De cuánto se trata? Me dijo, bueno, se trata de repartir una parte de la cosecha. Y dije, bueno, pero ¿cuánta parte? Y me dijo, pues un 30%. Y dije, madre mía, pues un 30% no es parte pequeña de la cosecha. Y me dijo, bueno, depende de cómo lo mires. Tú puedes quedarte con el 100% de 90, te puedes quedar con el 70% de 180. ¿Tú qué prefieres? Entonces, hombre, pues evidentemente prefiero el 70% de 180. Me dijo, bueno, pues la única cuestión es multiplicar las ganancias y con eso estarás contento. Bueno, le dije, bien, vale, pues está bien, pero bueno, es costoso, pero lo entiendo.
Y entonces le dije, bueno, vale, ¿y cuál es la cuarta condición? Y entonces me dijo, bueno, la cuarta condición es que tú tienes que abandonar la gerencia de la empresa. Y ahí me quedé un poco noqueado porque dije, a ver, haber empezado por ahí, porque hubiéramos acabado prontito, ¿no? Porque yo no tengo intención de dejarlo, esto es mi baby, yo he estado trabajando aquí, yo empecé en la empresa, ha ido creciendo conmigo, es mi ilusión. Y me dijo, ya Miguel, pero mira, si no te quitamos a ti de la cabeza cada cosa que queramos hacer cuando queramos cambiar, para tenerte como referente a ti, por lo tanto va a ser muy difícil. Entonces, yo lo que te pediría es que tú te pongas a un lado, ya que has montado una fábrica en la India, te dediques a la India, pero esto nos lo dejes a nosotros, que somos unos profesionales, y ya te lo contaremos. Y así fue como me dijo, pues piénsatelo, si no te lo tienes que decir ahora. Y entonces yo fui a casa dándole vueltas y diciendo, oye, pues tiene sus ventajas e inconvenientes. Y entonces le pregunté a quien hay que preguntar todo, que es a mi esposa, y me dice, a ver, cariño, mira, esto es lo que tengo entre manos, lo que tengo pensado, ¿qué es lo que te parece? Y entonces me preguntó, ¿eso quiere decir que vas a trabajar menos? Y dije, pues entiendo que sí, porque si me apartan. Y me dijo, entonces di que sí. Y entonces yo, pues obedientemente dije, bueno, parece que lo tengo todo a favor. Y le dije que sí, ¿no? O sea, que esas fueron un poco las condiciones que conozco. Miguel, y esta parte de hacerte un lado, y hoy este estilo que tienes en tu organización, ¿es un tema por convicción o una moda o porque realmente tú ves esta manera de trabajar que ahorita ya nos explicarás, pero algo personal tuyo? A ver, sí tiene una parte personal en la cual yo no, con Kenia somos un poco antagonistas, o éramos un poco antagonistas en la forma de pensar. Yo tengo una amistad tremenda con Kunda, pero él era una persona de izquierdas, yo era una persona de derechas, yo era una persona católica, él era una persona atea, él era nacionalista y yo no lo soy. Aquí el nacionalismo dentro del País Vasco era importante. O sea, podríamos considerar dos personas antagónicas, pero sin embargo nos unía algo muy, muy normal, que es esos valores. En mi caso, esos valores, yo que soy católico y practicante, en la doctrina social de la Iglesia, siempre ha predicado que el empresario tiene que actuar de una manera correcta, tiene que repartir la cosecha. Todo esto que aplicamos en el NER, esto no deja de ser doctrina social de la Iglesia. El problema es que hay poca gente que lo aplique, hay poco empresario católico que lo aplique, pero eso no quiere decir que la Iglesia no lo diga y no lo deje claro y escrito. Entonces a mí me movían también mis convicciones personales para tomar decisiones que me parecerían justas. Yo soy administrador de los bienes que he recibido y que son muchos, pues por suerte, porque Dios me los ha dado. Y entonces no tengo la propiedad infinita sobre lo que tengo. Bueno, pues sí, tengo la responsabilidad de administrarlos, pero no quiere decir que sea el dueño y señor de todo. Entonces, bueno, esa convicción a mí me hacía o me predisponía a poder tomar esa serie de decisiones y me molestaban menos. Pero también he de decir pues que el orgullo personal y pues los estudios que haces y el haber empezado tú y ser empresario, pues también tiene su parte de arrogancia o de orgullo, el cual el perder poder, porque evidentemente en un modelo que cedes mucha de la gestión y no eres tú el centro de atención, pues estás cediendo. Entonces, no te voy a decir que me fue fácil, o sea, que había un toma y daca, no sé si se por ahí has llegado. O sea, como parte positiva, parte negativa, algo que me inclinaba a hacerlo y parte que no. Pero bueno, al final tomé la decisión y yo la verdad es que me alegro mucho de la semana. Miguel, ahorita comentaste un tema bien importante que en todos estos procesos aparece el ego, ¿no? Sueltas algo de poder, sueltas algo de la gestión. En tu caso, ¿cómo lo hiciste o cómo lo haces actualmente para que no aparezca y tratar de armonizar esta parte de... Pues es verdad que es una lucha porque los que somos empresarios y emprendedores, que además tenemos un carácter pues impulsivo normalmente, somos activos, primarios. Claro, todo eso es muy difícil porque somos gente que tendemos a la actividad, a hacer las cosas rápido, decir las cosas rápido y eso pues dificulta mucho el ceder esa gestión. Y yo mi lucha casi titánica tiene que ser contra
afán de protagonizar o de estar en muchas reuniones cuando sobro, porque realmente no debo de estar. Objetivamente, si pretendo que la gente crezca y tome decisiones. Entonces, no te voy a decir que fue fácil, porque no lo es, ni lo sigue siendo. A mí, como me gusta tanto y como soy emprendedor y siempre estoy buscando el hacer cosas nuevas, pues me cuesta y me dificulta. Bien es cierto que cuando tú tienes ese carácter, si respetas lo que la gente dice, si intentas que las decisiones se tomen por consentimiento y que la gente esté de acuerdo y que haya, bueno, pues eso al final acabas aprendiendo y cedes mucha responsabilidad y yo creo que te acabas acostumbrando. Y ahora que ya he cumplido más de 60, pues te vas dando cuenta que incluso es como pasó igual a ti, es relajante el ver que la gente, tú estás fuera una temporada y no pasa nada y la empresa funciona incluso a veces mejor que contigo. O sea, con lo cual es una cura híbrida, ¿no? El darte cuenta que las cosas funcionan a pesar tuyo. Y ahorita que estás compartiendo, hay un tema importante también que tú eres la fuente, ¿no? La fuente es quien creó, impulsó, tuvo la visión y desarrollar, y eso me identifico mucho contigo que nos hace impulsivos, inclusive a mí también. Hoy me pasa lo mismo, ayer tuve una reunión, te decía, con mi socio y con mi hija, y de manera tenía 2 meses y medio que no los veía, y de impulsar y decir, bueno, pues entonces ustedes que están viendo y yo que estoy viendo y cómo resolvemos las cosas que cualquier organización, resolvemos una y aparecen 5 siempre más que resolver. Entonces, yo creo que nos pasa lo mismo y me identifico mucho contigo, ¿no? Sí, es muy propio de los empresarios eso, Ana. Y te digo, y siempre hemos tenido, porque un empresario, a pesar de lo que la gente cree, un empresario de verdad, no es alguien que monta la empresa para forrarse, no sé si decís, para ganar mucha plata, ¿no? Aquí realmente esto es una cuestión vocacional, es como la vocación a otros sectores. Puede ser un arquitecto que tiene una vocación real o puede ser un sacerdote, me da igual, aquí hay un tema vocacional puro. Si no, con el sufrimiento que tienes y las preocupaciones sería impensable, no se paga con dinero. La gente que ha emprendido y sobre todo pues tienes fábricas en distintos países, esto es muy duro y no echas muchos ratos de soledad y de angustia como para que el dinero no lo compense nunca, es una cuestión que no llevas dentro, ¿no? Entonces, ceder eso cuesta, pero bueno, yo te diré que mira, hace 2 años estuve enfermo a punto de morir, cogí el COVID en el año 2021, estuve ingresado en urgencias, en la UCI, y estuve un mes, prácticamente 10 días en coma, y luego estuve de baja pues 1 mes y medio, 2 meses, y realmente ahí es donde me di cuenta que somos muy prescindibles, que yo me hubiera podido ir y esto hubiera seguido funcionando. Yo cuando digo esto y cuento aquí, hay gente que yo no sé si muy sinceramente no me dice, no, te necesitamos, pero no sé hasta qué punto es cierto, o me lo dice porque me quieren, ¿no? Y entonces no lo sé. Pero seguro que cuando yo desaparezca, esto seguirá funcionando y la gente si ha aprendido, pues lo seguirá haciendo incluso mejor. Pues mira, te voy a compartir algo y creo que lo he dicho públicamente, me puse la piel chinita, porque precisamente yo también me pasó algo parecido a lo tuyo, nomás yo estuve 19 días por COVID y yo regresé a la organización, eso fue en junio del 2021 igual, pero ya no regresé a la empresa hasta noviembre, ¿no? Activamente, pero más bien pues yo estaba en un proceso de transición que yo me iba a separar de la operación, pero realmente también me pasó lo mismo, realmente sirvo, aporto valor, estorbo, seguramente que la gente nos quiere, pero en el fondo un proceso de esto y que yo no estuve como tú en coma, pero sí viví la experiencia de estar ahí aislado y estar contigo mismo para salir y decir, bueno, la vida te dio otra oportunidad y volvemos con otra mirada, ¿no? Y seguramente que me gustaría conocer el caso tuyo, cómo regresas después de esto y, y tratar pues, aparte de hacer tu modelo de negocio, pues, ¿qué cambió en ti, no? Hombre, a mí cambió mucho la percepción de lo que es importante en la vida, ¿no? Yo que tengo 6 hijos además, o sea, a la hora de emprender siempre me gusta ir un poco a lo grande. Digo, ¿por qué tener una familia pequeña si puedes tener una familia grande, ¿no? Yo éramos 10 hermanos y entonces tengo esa buena
esa buena sensación de lo que son las familias grandes que había antiguamente, ¿no? Y esa unión entre todos, hermano. Por lo tanto, pensé en muchas cosas cuando estaba en el hospital allí ingresado. Una de las cosas que piensas siempre es la importancia que le das a la vida, a la familia, la importancia que le das, en mi caso, pues sí, yo le dedicaba mucho tiempo a Dios, a la familia y otras cosas que no fueran el trabajo, y desgraciadamente le dedicaba demasiado tiempo al trabajo, ¿no? Es verdad que luego te das cuenta de la cantidad de amigos que tienes y la cantidad de gente que te quiere, y eso pues la verdad es que te conmueve porque no sabes si correspondes o no has correspondido, y eso te hace valorar más la amistad y a la familia. Entonces, de ahí sí volví cambiado. Y es verdad que yo salí con la intención, además prometiéndoselo a mi esposa, pues que iba a trabajar menos y que iba a dejar de trabajar. Lo que pasa es que luego, después del COVID, nos vino la crisis de componentes, luego vino la segunda crisis, la guerra de Ucrania. Claro, todo eso ha dificultado mucho nuestra actividad y eso ha obligado pues, a que tenga que volver a horas de trabajo bastante intensivas. Pero bueno, ahora estamos ya en una fase de cambio de ciclo, pues metiendo a gente nueva, con joven que coja un poco las riendas de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y yo ya estoy en una edad en la que tengo que dar paso a la siguiente generación, ¿no? O por lo menos prepararme para eso. O sea, que esos fueron un poquito los cambios, ¿no? Bien. Miguel, me gustaría que nos cuentes un poco del estilo de tu organización y sobre todo algunas prácticas que tú consideres relevantes que manejan en tu organización. Bueno, nosotros en el fondo, que es el estilo NERD, que si la gente lo conoce, es un estilo de relaciones entre las personas que hay en la organización. Es un estilo que lo que hace es achatar totalmente el sistema claramente jerárquico a un sistema mucho más plano, en el cual se fomenta que haya autogestión, que las decisiones no pasen todas por los que llamaban líderes o responsables o la directiva antiguamente, ¿no? Entonces, cambiar dirigentes por liderazgo que salga pues más de forma natural, aunque a veces es difícil, depende de la cultura. Hay lugares en que el líder natural sale muy fácilmente y la gente lo acepta, pero hay culturas, y en concreto España y yo creo que México, es difícil a veces que el líder salga de forma natural. A veces el que sale no es precisamente el líder de verdad. Sale gente pues, que igual es más valiente, pero no tiene por qué ser un líder de verdad, ni la gente le valora a él como líder. Por lo tanto, depende de la cultura, es más difícil fomentar esa salida natural de los líderes, y entonces hay que forzarlo un poquito. Pero entonces, bueno, el estilo nuestro pues, es un poco descentralizado, también en cuanto a las organizaciones. Pues cada empresa en Barcelona, en Alicante, en Bilbao, en México, en India tiene su independencia, no hay una jerarquía a nivel de grupo, hay un estilo y luego en cada país que intentamos aplicarlo lo mejor posible. No es tan fácil aplicarlo en Barcelona como en Bilbao, y hay una diferencia solamente de 600 kilómetros, pues con la India que hay 8.000, pues es más complicado y la cultura es muy distinta. Pero bueno, digamos que aquí en Bilbao es el pionero de este estilo, como lo inventamos, y te diré que luego lo vamos aplicando. Luego ya te explicaré cómo lo vamos aplicando a las organizaciones. Entonces, cosas características. Bueno, antes aquí las decisiones, pues cuando era una empresa que las tomaba yo con mis hermanos, y prácticamente la gente obedecía lo que yo o mi hermano hubiéramos dicho. Ahora no es así. Ahora aquí hay un comité de pilotaje, que es lo que llamamos, que está compuesto por gente de todos los niveles, de gente del taller, lo que nosotros llamamos TLCs, que son los equipos línea cliente, la gente que produce, los indirectos también, o sea, de todos los departamentos hay el líder, y hay además una sensación pues de libertad. Allí no es que vayan gente nominativamente, si el líder no puede ser día, puede mandar al que él diga, poder decidirlo en el equipo, que vaya a este comité, que era lo que antiguamente era el comité de dirección, ahora le llamamos comité de pilotaje. Entonces, en ese comité de pilotaje, que se hace una vez al mes, toman decisiones pues que afecten sobre todo a la planta, no decisiones corporativas. A la planta, pues todo lo que haga referencia pues, a las personas, inversiones de la planta, decisiones que afecten a la producción, productividad, si hay subidas salariales, si hay todo eso se decide en el comité de pilotaje.
Luego hay reuniones también semanales en las cuales yo precisamente me he desvinculado para dar más libertad y no estar en el día a día, o sea, para que no parezca que yo estoy con el perfil de toda la salsa, sino que en las decisiones semanales y en las reuniones diarias yo no aparezco y solo aparecen pues los líderes que salen de cada equipo y ellos son los que se juntan y toman decisiones, ¿no? Entonces, luego hacemos las asambleas en las cuales obviamente ahí se comunica cómo vamos, cada trimestre se comunica cómo hemos cerrado, cuáles son las perspectivas, cuáles son las inquietudes. Bueno, esto se hace cada trimestre para que todo el mundo sepa cuál es la evolución de la empresa. Al final de año hacemos una asamblea general en la cual presentamos el plan de ideas y objetivos, que es el plan estratégico del año siguiente, en la que trabaja prácticamente el 90% de las personas. Y luego lo presentan pues las propias personas, o sea, lo presentan los líderes de equipo o los líderes más otra persona. Entonces, es un sistema muy colaborativo en el que la gente se siente implicado y cuando tú implicas a la gente en la toma de decisiones, les haces en realidad propietarios de lo que están decidiendo, de lo que están tomando. Entonces, bueno, es un sistema que en el fondo es muy inteligente, porque las personas, cuando tú les valoras y, como he dicho antes, eres transparente, la gente enseguida confía y cuando confía hay compromiso. Y cuando hay compromiso, el éxito, pues te diré que es a continuación bien seguida, ¿no? Miguel, y en esta parte de las prácticas y estilos, vi que me llamaron dos cosas la atención. Una es el Fondo Económico Comunitario. ¿De qué se trata esto? Me llamó la atención que lo tienes ahí en tu página web. Sí, nosotros lo que hacemos es de los beneficios que obtenemos, como te he dicho al principio, repartimos un 30%, pero en un momento determinado, cuando creamos el NER, nos dimos cuenta que decir, oye, a nosotros nos puede ir muy bien, pero nosotros tenemos que tener un compromiso con la sociedad, porque en el fondo la sociedad nos da muchas cosas. Con lo cual hay que contribuir al bien común de la comunidad, de lo que tenemos cerca, de lo que tenemos al lado. Entonces ahí se ideó esto fue una idea de Coldoc, el crear un fondo económico, pero también un fondo de horas de personas para contribuir al bien común, a contribuir al bien de la sociedad. Y entonces esto funciona de la siguiente manera, con todas las organizaciones que estamos dentro de NER, el 5% de los resultados lo aportamos a ese fondo, ¿vale? Cuando hay resultados positivos, obviamente. Y luego, en un principio, claro, para que no sea una aportación solamente de la parte empresarial, lo que negociamos con todas las personas aquí en Waterpack fue decir, vale, pues la parte empresarial, los dueños, aportan el 2,5% y todo el resto de las personas aportan el otro 2,5%. Con lo cual, en vez de repartir el 30, se reparte el 28,5, en 2,5 de ese 30 lo aportamos a un fondo y el otro 2,5% lo aporta la empresa desde la parte del capital. Y entonces con ese fondo se pone en común, luego se generan proyectos o necesidades sociales que se dotan de fondos y de horas de personas de las organizaciones que en tiempos de trabajo, por lo tanto pagados por la organización, dedican sus horas a tareas sociales, ¿vale? Nos ponemos como objetivo pues que sea un 2% del tiempo de las personas se dedique a temas sociales, ¿vale? Esta es un poco la idea del fondo, de este dinero que sustraemos un poco de los beneficios de las organizaciones. ¿Cuál es tu mirada cuando hablas del desarrollo humano sostenible, ¿no? ¿A qué te refieres con esta mirada? Porque también es algo que digo, bueno, bien cierto, tiene que ser parte del estilo NER, sí. Pero la pues, mirada tuya... Está muy de moda ahora. Nosotros llevamos aplicándolo, intentándolo aplicar 17 años desde que empezamos con esto. Siempre, en el fondo, si nosotros antes de entrar en el modelo NER también teníamos una sana intención de hacer las cosas bien. En el fondo, el desarrollo humano sostenible es algo que es evidente. Se trata de como tres componentes. Se trata de tener en cuenta lo que son las personas de la organización, también la sociedad, porque no sirve de nada que yo cuide a mi organización y a la gente que trabaja conmigo y yo descuide el medio ambiente contaminando un río que pasa por al lado mío, ¿no? Y luego esta sostenibilidad también tiene que ver con
cómo garantizamos el futuro de la gente que estamos aquí. Entonces tiene que haber una sostenibilidad económica, por lo tanto, unas prácticas honradas de gestión y prudentes en la gestión que garanticen el futuro de la gente y las personas que trabajan aquí. Por lo tanto, es un conjunto de entre cuidar el medio ambiente, cuidar a las personas, cuidar a la sociedad y el futuro económico de la empresa, es lo que hace que hagas un desarrollo humano sostenible cercano pues, entre todas las personas que trabajan en Walter Park. Pues que hemos llegado a estar hasta 650 personas, con lo cual pues es importante el proceso de las que no. Miguel, y esta parte de los retos y desafíos que tenemos cualquier organización y las dificultades, y ya hablamos de la crisis de Ucrania, de los componentes, de la otra crisis que viene, que no sé cuál va a ser, pero seguramente que viene ahora a mover el mundo muchas cosas, en Europa, en Estados Unidos, al menos así lo siento yo, que acabo de regresar, te comentaba hace 3 días de Europa, de estar 2 meses allá. Y en el caso de ustedes, ¿qué cosas han tenido un desafío? La parte de la sucesión, de compartir la cultura con el nuevo talento, también es un reto para ustedes. ¿Cómo se encuentran y algunas cosas que te hayan marcado también y que nos puedas compartir? Mira, nosotros tuvimos un momento de dificultades porque nos adjudicaron un proyecto muy grande aquí en la planta matriz en Bilbao y por falta de previsión también tuvimos que contratar a muchas personas. Ahora de golpe pues casi 70, 80 personas en una planta que estábamos pues 120. Claro, era casi no duplicar, pero meter mucha gente. Entonces, claro, no hicimos un filtro, porque evidentemente para trabajar en una organización de este estilo, obviamente tienes que tener algo de sensibilidad social y tienes que tener pues una manera de hacer y te tiene que gustar. También te tiene que gustar el que no te mande, porque en el fondo hay mucha gente que le gusta ser mandado y que le digan lo que tiene que hacer. Y aquí, claro, el grado de autonomía que tú das, en el otro lado lo que tienes es el grado de responsabilidad. Hay gente que esa responsabilidad no le gusta asumirla y pretende o quiere que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, claro, hay que tener cuidado a la hora de contratar y explicar muy bien a la gente que se contrata cuál es el estilo en el que se van a encontrar. Entonces, en ese momento que metimos a mucha gente, pues no fue así. Y entonces entró mucha gente con una idea muy equivocada, gente igual que en otras organizaciones había sido maltratada, y eso creó un ambiente muy malo que nos toxificó mucho la organización, y eso se nos fue un poco de las manos. Tuvimos bastantes problemas. Claro, hay una tendencia natural. Nosotros somos una empresa que no tenemos sindicato. Cosa rara, porque ninguna empresa de nuestro tamaño en el País Vasco funciona sin sindicatos. ¿Y por qué no tenemos sindicatos? No porque estén prohibidos, obviamente, que es un derecho legal que tiene todo el mundo, sino porque la gente ni los ha pedido ni los quiere. ¿Por qué no los quiere? Pues porque en el fondo ve que el estilo que tenemos y el modo de relación es lo suficientemente placentero, fácil, y no se sienten necesitados de tener un representante sindical que luche contra la propiedad para obtener algo. Pues directamente, como somos transparentes y nos votamos, bueno, pues en principio eso funciona y eso la gente está contenta. Pero claro, en aquel entonces esta gente que entró, que era muy sindicalizada, muy de venir de otras organizaciones, nos intentó forzar, o sea, hubo mucha tensión. Yo ahí lo pasé muy mal porque yo veía peligrar, y mucha gente también en la organización, veía peligrar un estilo que nos había costado mucho tiempo implantar, y eso pues causó muchas heridas, porque además luego entramos en una crisis, porque fue justo cuando entramos en el COVID, hubo que hacer los ERTES, que son expedientes de regulación de empleo, pero que nosotros no echábamos a la gente a la calle. Esto es lo que diferenciaba a nosotros de otras organizaciones. Nosotros pues soportamos y hemos perdido mucho dinero a base de soportar a gente sin tener trabajo, ¿no? Y eso, pues bueno, en el fondo nosotros consideramos que las personas son un activo y lo demostramos cuando en momentos de crisis. Si en momentos de crisis yo prescindo de la gente, de los colaboradores, de las personas, pues en el fondo estoy demostrando que las personas no son lo más importante de la organización.
es más importante si yo cuando hay crisis y aún teniendo dificultad para pagarles, me las quedo. Entonces, todo eso ha sido unos años de crisis que nos han enseñado mucho, nos han metido en una dificultad. Nosotros el año pasado lo pasamos muy mal, tuvimos una dificultad económica muy grande precisamente por la crisis de la automoción. Y todos son momentos de crisis, son en los momentos en los que de verdad se nota si la organización es madura y si tienes suficiente metido dentro del ADN de la organización ese espíritu colaborativo y ese espíritu de lucha conjunta, ¿no? Y, hombre, creo que hemos salido de momento de este bache, pero bueno, son retos intensos y grandes que desgastan mucho. Claro. Miguel, y cuando estos momentos de crisis y trabajar colaborativamente, ¿cómo es que lo hacen? O sea, es la parte de pilotaje, es la parte de de la propiedad. ¿Cómo es que en una práctica como esa de situación tensa, eh, pues, cómo son sus prácticas? A ver, la parte es hay que hacer mucha comunicación, digo, si no es muy complicado, digo, no se puede, o sea, hay que ser muy transparente y comunicar muy bien. Claro, la gente que nosotros a veces pensamos cuando tú tienes todos los datos que es evidente que la gente tiene que entender y saber la situación, pero eso no es correcto. O sea, hay gente que no entiende muy bien los números, hay gente que tiene miedos y además es que es lógico que tenga miedo, que no tiene las seguridades a lo mejor que tienen las personas más formadas. Entonces, todo eso hay que explicarlo muy bien, hay que ser muy transparente. En cuanto dejas de ser transparente por miedo, eso dificulta la comunicación, eso entorpece. Y ya si encima tienes personas que meten cizaña, pues porque el sindicato les conviene el que haya un enfrentamiento entre lo que es el patrón, como llaman ellos, y la gente, pues todo eso es un caldo de cultivo ideal para que las cosas no funcionen. Entonces, es una situación, yo te diré que es de la situación más compleja que hemos pasado, en la que más hemos sufrido, en la que más noches estoy sin dormir, precisamente porque veía que aparte de las dificultades económicas, todo eso en lo que había trabajado en 14, 15 años de estilo, de trabajar con la gente, y sabiendo que había mucha gente muy dispuesta y muy a favor de este estilo, por una serie de personas podía dar al traste con todo por el miedo a perder, el miedo a tal. Claro, date cuenta, nosotros durante las crisis anteriores tuvimos la valentía de no echar a las personas y eso ganamos mucha credibilidad, porque claro, cuando a alguien no le echas, de hecho en estas últimas crisis ha habido gente que sin trabajo se les ha contratado fijos después de tener un periodo de prueba, porque estaban simplemente contratados hace 6 meses y nosotros sí que ponemos un periodo de prueba para profesionalizar la organización. Entonces hacemos un examen que se lo hacen sus compañeros de trabajo y habían pasado el examen o habían validado que esa persona era válida para la organización, pero claro, había que tomar la decisión de contratarles fijos de la empresa, pero aún no teniendo trabajo para ellos. Y entonces eso nos sometimos en una asamblea. Es decir, oye, ¿qué hacemos? Sabemos que la barca tiene ahí marejada afuera, ahí está, podemos hundirnos y estamos salvando aquí a 3 personas que podríamos justificadamente decirles, oye, no hay trabajo, lo sentimos mucho, y ellos lo hubieran entendido. Pero cuando les dijimos que les contratábamos, claro, eso se queda inmediatamente en la mente de las personas. En un momento delicado en el que la parte débil era yo, esta organización se hizo cargo de mi situación y me contrató y no me dejó abandonado. Entonces, claro, yo creo que tenemos bastante de esas personas que fueron las que ayudaron a que ese caldo de cultivo negativo y tóxico que teníamos no invadiera tan rápidamente como en otra situación hubiera podido pasar. Más o menos, no sé si te lo he explicado bien. Sí, muy bien. Y fíjate que estaba pensando que muchos empresarios a la hora de obtener el resultado, vemos una amenaza de que va a quebrar la empresa, como en el caso de ustedes, que estas crisis no han tenido que correr, pero han tenido que ser muy conscientes. Pues como hay esta mirada de decir, pues es que es la empresa, pero la empresa también son los colaboradores, ¿no? Y es como difícil en el mundo convencional entender esta mirada, pero bueno, pues ustedes lo han hecho y como dices, han ganado credibilidad, confianza, Claro, compromiso, ¿verdad? eso es. Digo, hombre,
la situación más fácil teóricamente, pero es despedir a las personas, que es lo que hace el 80%, 90% de las empresas. Pero entonces, cuando a la gente le preguntan, que tú verás que al 90 al 100% de los empresarios que le preguntan qué es lo más importante de tu organización, yo te diré que la inmensa mayoría dice que son las personas, pero en el fondo están mintiendo, porque no es así. Digo, si cuando llega la primera crisis lo primero que haces es quitarte las personas, pues realmente no estoy diciendo la verdad. Además, es que hoy en día que se ve que el talento, ahora se habla mucho de retener talento, ¿no? Pero ahora porque hay una crisis de talento. Pero nosotros la retención de talento de una forma natural. Digo, luego no sabemos lo que nos cuesta de verdad un activo tan bueno y tan importante como una persona formada que lleva 8 o 10 años en la organización. Es que no sabemos lo que luego cuesta formar y tener gente así. Entonces, el perderlo por un poco de miedo a perder dinero, pues hombre, a mí me parece lo más imprudente que hay. Es una decisión súper imprudente y además muy poco eficiente. Lo que pasa es que es la decisión más fácil, más rápida, ¿no? Pero a nadie se le ocurre vender a lo mejor una máquina pues porque se te queda improductiva unos meses, ¿no? Dices, es un activo, pues no lo vendo por si acaso ya. Bueno, pero sin embargo si despides a un activo mucho más importante como es una persona, luego es incongruente, ¿no? Hay mucha incongruencia en las decisiones empresariales, mucho miedo. Es verdad que, hombre, tienes que tomar decisiones con una prudencia pues que no te hagan peligrar todo, pero es que nosotros en las crisis hemos tenido pues un buen resultado de comunicar a las personas. Nosotros hubo gente que voluntariamente pues se fue a casa y dijo, mira, yo tengo posibilidad de trabajar en otro sitio, cuando vengan más soldados vuelvo, y confiaban en que luego les íbamos a contratar de nuevo. O sea, cuando hay confianza es mucho más sencillo. Es verdad que depende, insisto, te decía antes, en qué cultura. Si hay una cultura en el País Vasco, pues sabes que hay una cultura que es pues un poco más plana, que la distancia al poder es más pequeña. Yo la experiencia en México o en India, pues la distancia al poder es muy alta. Entonces es más difícil ganar confianza, porque hay una desconfianza natural con el que tiene poder, ¿no? Entonces hay que demostrarlo durante más tiempo y más claramente que eso es así, ¿no? Claro. Miguel, ¿cómo te gustaría cerrar este conversar y sobre todo, pues un mensaje para nuestra comunidad? Y bueno, pues Pues a mí, hombre, yo no es que nosotros en la organización NERD nunca hacemos un proselitismo de intentar atraer a organizaciones, porque tampoco es nuestro cometido. Nosotros tenemos mucho trabajo haciendo nuestro trabajo diario, pero es verdad que hemos ayudado a muchas organizaciones a hacer el cambio, a que pierdan el miedo, a que vean que hay otras formas y estilos de hacer las cosas. Entonces, en mi caso, pues hombre, yo he ayudado, doy muchas charlas, hablo con mucha gente, ayudo a muchos empresarios que vienen a verme para ver cómo lo hemos hecho y qué riesgos tiene y qué cosas se pueden hacer o no. Y yo en el fondo lo que digo es, mira, es una cuestión de justicia también, es una cuestión de comodidad y desde el punto de vista egoísta para el empresario es también incluso muy bueno, digo, porque el tener siempre la tensión de tú controlar y dominar, que es una tentación que tenemos la gente que somos así, emprendedores y muy primarios y con muchas ganas de hacer cosas, pues en el fondo es un impedimento para hacer muchas cosas y en el fondo son una cadena que te ata. La libertad que te da el confiar y el depositar la responsabilidad en otros es tremenda. Y claro, en alguien que no lo ha tenido, pues lo valoras más. Es como el que no ha tenido algo y de repente lo tiene, pues lo valora más que el que lo ha tenido siempre, ¿no? Entonces, el empresario de por sí, que suele ser eso, no desconfiado, pero es tendente a tener el poder, a controlar, pues cuando cede eso y lo cede de gusto y ve que las cosas van bien, pues en el fondo es un relax y da confianza y te da pues buen espíritu en el fondo y tranquilidad del alma, cual pues te diré que es una buena decisión y yo desde luego en 17 años no solo no me he arrepentido, sino que si pudiera tomar la misma decisión la tomaría seguro, ¿no? claro. Miguel, muchas gracias, agradecido por conocer tu historia. ¿Dónde te pueden localizar a alguien que quiera conversar contigo? Pues en LinkedIn tienen ahí mi referencia, pero si no, en mi correo electrónico es mbernard, acabado en r, @walterpack.com. Yo creo que tendrían que poner en el asunto, porque hoy en día sabéis que hay mucho spam, de poner en el asunto algo que haga referencia al NEP, y con eso yo creo que tendría un poco de control, porque a veces me ha pasado
que gente que me escribe, pues me entra directamente al spam o me entra en sitios donde al no conocerlo, pues se me extraña el correo por ahí y no lo localizo. Entonces, si fuera así, pido disculpas por anticipado y yo, dentro de mis posibilidades, a todo el que me escriba intentaré aclarar o atender en todo lo que pueda. O sea que un gusto haber estado con vosotros, Pancho, y muchas gracias por tenernos en cuenta, que es una oportunidad por explicar lo que hacemos. Pues muy bien, yo te espero acá en México, en Guadalajara o en Querétaro y seguramente que nos vamos a ver. Ándale, pues ahí iremos, seguro, y platicamos ahí, seguro, con un tequilita. Cuando menos. Bueno, gracias. Hasta luego. Soy Pancho Mora. Te invito a que compartas este episodio en tus redes y comparte tu aprendizaje de este gran conversar.